Bueno, recién lo escuchamos a nuestro cronista, a nuestro periodista en la calle, a nuestro móvil, César Lazo, comentarnos que mañana, a partir de las 5 de la tarde, no a las 4 como se decía en un comienzo, sino a las 5 de la tarde, será la mega, podríamos decir, asamblea de los docentes allí en el estadio Delmi para evaluar y decidir si van a aceptar esta nueva propuesta del Ejecutivo Provincial de un 38% de incremento en el salario y además el pago de esos 5.000 pesos que se habían desdoblado en dos cuotas de 2.500 en una sola. Así que mañana decidirán si aceptan esto y el lunes vuelven a clase. Normalmente los municipios están, por así decirlo, enganchados a este tema. Primero esperan que se decida en el ámbito provincial y luego se adopta prácticamente el mismo porcentaje para el incremento salarial en las comunas. En el municipio de Salta Capital, lo hizo en su momento Miguel Isa cuando era intendente, y el actual intendente Gustavo Sáenz siguió la misma tónica, la misma mecánica, y normalmente cada vez mensualmente o cuando se daba un incremento salarial en la provincia, el municipio de la capital aplicaba el mismo porcentaje para sus empleados. Pero en este momento, cuando se supo que de la negociación de un 35%, la mayoría de las intendencias, la mayoría de los jefes comunales empezaron a decir, ¿y de dónde sacamos la plata? Gustavo Sáenz, refiriéndose a este tema, dijo que la situación preocupa, pero se comprometió a realizar un gran esfuerzo. Eso fue lo que dijo Gustavo Sáenz con el 35%. Ahora, con este 38% y el adicional de 5.000 pesos en un solo pago, ¿cómo va a ser la situación para los municipios? ¿Cómo va a ser la situación para las intendencias? Y muy particularmente para el municipio de Capital. Para saber cuál es el análisis que se está haciendo puertas adentro del municipio, qué dice el gabinete, qué dice el intendente, qué dicen los que manejan las finanzas en la comuna, para ver cuál es el análisis, qué es lo que y qué podemos esperar o qué pueden esperar, mejor dicho, los empleados municipales en este tema. Vamos a conversar ahora con quien es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Salta. Estamos hablando del ingeniero Ricardo Villada. Me dice la producción que ya está en línea, es nuestro invitado telefónico. Le voy a agradecer, como siempre, la deferencia a Ricardo para atendernos. Ingeniero Villada, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Daniel? Te escucho, la verdad, pero muy bajito. A ver, ahí vamos. Ahí me dice Roberto. Hay un poco mejor. De todas maneras, quiero decirte que el municipio de Salta ha venido siempre esperando el resultado de las paritarias en el orden provincial, en el orden nacional, porque son los estados que fijan, te diría, las variables macroeconómicas, es decir, que determina cómo va a ser la proyección de los recursos vía coparticipación a lo largo del año en curso. Por eso no es por una cuestión de dependencia, sino sencillamente porque normalmente los gobiernos provinciales establecen estos aumentos para los empleados estatales conforme a lo que ha sido la discusión presupuestaria. Y la verdad te diría que esto ha venido ocurriendo, pero lamentablemente nos ha sorprendido porque primero se hablaba de un 23% que ha sido la pauta presupuestaria, de ese 23% hemos pasado al 30%, después al 35%, y ahora se habla que el gobierno de la provincia ha hecho una propuesta del 38%. Simplemente déjame recordar que cuando nosotros mandamos el proyecto de presupuesto al Consejo Deliberante con una actualización del 37% de la unidad tributaria, los bloques oficialistas, es decir, el bloque que responde al oficialismo provincial, más o menos nos tildaron que estábamos locos.
que era una locura hablar de una actualización de ese monto para el año 2019. Por lo tanto, la actualización de la unidad tributaria salió un valor muchísimo menor, con lo cual los valores que se están manejando en la paritaria en nada tiene que ver con las proyecciones que se han hecho en el ámbito nacional, en el ámbito provincial, y tampoco tiene nada que ver con lo que se ha discutido, el presupuesto que se aprobó en el mes de diciembre pasado. Implica, por lo tanto, tener que recurrir a la búsqueda de recursos, te diría, de manera extraordinaria, no los que estaban previstos. Escucho con preocupación que la provincia dice que va a tener que dejar de hacer obras, inclusive importantes, de agua, de cloaca. La verdad que la cosa preocupa, Daniel. El tema es que, claro, a ver Ricardo, si coincidimos en esto, es una especie de efecto cascada, ¿no? Porque la provincia depende en buena medida de los recursos que le envía la nación. Los municipios, a través de la coparticipación y algún otro ítem, también dependen de lo que le puede enviar la nación y el municipio. Pero en este caso, como vos bien lo explicabas, la provincia, el contador Yarade ya dijo, hay obras que vamos a tener que dejar de hacer. Y en el caso del municipio, al menos yo lo primero que hice fue pensar qué balurdo, qué collar de garrafa que le están dejando a los intendentes. Estamos hablando del municipio capital. Capital, claro. En donde el municipio en particular tiene un importante valor de recaudación propia. Así es. Ahora, ponete a pensar en aquellos municipios más chicos del interior de la provincia que prácticamente dependen en un 100% de los recursos de coparticipación que, dicho sea de paso, han sido disminuidos por eliminación del fondo compensador, por la eliminación de los fondos de soja y demás, por decisiones del orden nacional y provincial. Entonces, no solamente te encontrás con menos recursos de coparticipación, sino que te ponen una vara en la discusión salarial que realmente es muy compleja. Desde ya que entiendo la situación de los empleados estatales y de los empleados en general frente a la evolución de los precios. Los índices de inflación que se está manejando en estos primeros meses del año, la verdad que no muestran que la inflación vaya a disminuir, con lo cual, evidentemente, se va a tener que producir la cascada al revés. Es decir, tanto municipio como provincia, nos vamos a tener que dar vuelta y decirle a la nación, mire, ustedes nos habían dicho que la pauta era del 23. Del 23. Bueno, claramente, digamos, no fue del 23, ¿qué hacemos con la diferencia? Porque de alguna manera se va a tener que paliar esto. Yo no, te diría, yo espero honestamente que se llegue a un acuerdo en el orden provincial, en los municipios. Yo tengo esperanzas que sea este fin de semana ya el cierre de todos esos acuerdos. Nosotros estamos avanzando, como siempre lo hemos hecho en el municipio, con todos las representaciones gremiales, hablando. Nosotros tenemos un viejo tema que tiene que ver con, hay muchos ítems que han sido otorgados como no remunerativos y por lo tanto es necesario incorporar esos valores. Hemos venido haciendo un esfuerzo importante y bueno, seguimos en esa misma línea. Pero claramente acá vamos a tener que volver a discutir, Daniel, con provincia y con nación, porque evidentemente los números de la macro que se esbozaron para los manejos presupuestarios nada tienen que ver con la realidad y por lo tanto cada uno deberá hacerse parte de la responsabilidad que le cabe. La nación deberá auxiliar. No, por supuesto. Deberá auxiliar para que podamos. Nosotros vamos a tener que hacer esfuerzos también en relación a determinado tipo de obras y de servicios, pero tampoco no es un buen mensaje. No, claro. O sea, yo me doy vuelta y ¿qué le digo a la gente? Mire, no le vamos a hacer la obra que estaba previsto en su barrio porque tenemos que pagarle a los empleados. La verdad que la colcha queda corta por todos lados. Exacto. Y vos sabés que nosotros tenemos un conductor en el municipio
que no se va a quedar con ese tema y va a salir a buscar recursos para cumplir con los compromisos con los empleados, como los vinimos haciendo, pero también con un compromiso con la gente, porque de eso se trata, gobernar. No, claro. Ahora, pero es gravísimo esto. Yo por eso quiero apelar, te conozco mucho tiempo, sos un hombre absolutamente fantástico para razonar estos temas. Por eso te meto en este brete si se quiere. Pero, Ricardo, no es solamente el tema de qué van a hacer los municipios, cómo van a ser los jefes comunales, cómo vas a hacer vos, cómo va a ser Gustavo Sáenz, cómo van a hacer los García Salao, el que maneja finanzas. El tema es que, si suponete vos, el municipio, como dijo la provincia, vamos a resignar obra pública para poder cumplir con esto, el municipio tendrá que hacer lo mismo, a lo mejor o a lo peor. Pero también acá se ve afectada algo que es muy importante y que un colega tuyo, el ingeniero Banchik, ya puso el grito en el cielo diciendo, che, ¿y qué hacemos con la obra pública? Se paraliza todo. Y con el empleo. Por eso, obvio, tiene una repercusión directa. Por supuesto, porque estamos buscando que en definitiva se reactive la economía. Entonces, tampoco es bueno este camino. Vuelvo a insistir, yo entiendo la realidad de los empleados estatales y de los empleados en general. Pero verdaderamente, como te digo, estamos en una situación compleja. Y tiene que haber por parte de los municipios, y en ese sentido, déjame señalar, nosotros hemos hecho un esfuerzo, te diría, de administración racional, con equilibrio, que hoy nos permite afrontar, te diría, con determinada fortaleza este tema. Nosotros hemos disminuido la planta de personal sin despedir a nadie. ¿Por qué la hemos disminuido? Porque mucha gente se ha jubilado, pero hoy estamos haciendo las mismas cosas que hacíamos, no sé, hace 6 años, pero con muchísima menos gente. Esto significa un esfuerzo. Tenemos que tener un manejo de recursos más racionales. La provincia, con este valor que se está dando de aumento, va a volver a tener un gasto, diría, en personal, no sé, cercano al 60%, 70%. Claro. Incorporarle los gastos corrientes, te diría, y va a estar, no sé, prácticamente el 100% de los recursos van a estar dedicados a esto. Claro, entonces es como que las administraciones, en este caso provincial y municipal, se agotan en sí mismas, porque lo único que hacen es generar recursos para pagar el funcionamiento. Y no puede ser. Y claro, de hecho, y deja de lado la obra, deja de lado el sentido mismo, la esencia de lo que significa llevar adelante justamente esto. Por esa razón y por esa realidad, hemos tenido un intendente que ha ido a reclamar. El otro día yo reflexionaba con un colega tuyo. Yo le decía, ¿se acuerdan en el 2016? El famoso Twitter de Gustavo, prácticamente interpelando al presidente, diciéndole que había que invertir para que Salta deje de inundarse. Bueno, eso concretamente se tradujo en una importante transferencia de recursos para las obras que se realizaron y las que estamos realizando. Exacto. No vamos a tener que arremangar, Daniel. Y si antes tuvimos que salir a conseguir recursos, ahora vamos a tener que salir a conseguir más. Y por eso te decía, vamos a tener que reclamarlo al gobierno nacional y decirle, mire, lo que antes nosotros teníamos previsto para hacer la obra, que logramos disponer de esos recursos con una buena administración, con equilibrio fiscal y demás, ahora parte tuvo que ir al pago de personal. Bueno, de alguna manera tenemos que compensar esa diferencia para poder seguir haciendo obra. Por supuesto. Porque tanto nosotros como el gobierno nacional entendemos claramente la importancia de la obra pública. La obra pública significa desarrollo, significa trabajo. Muchas de las obras que nosotros estamos haciendo las hacemos a través de empresas pyme que desarrollan actividades de obras, de servicios, que dan trabajo a mucha gente. Entonces no nos podemos quedar con los brazos cruzados de decir, bueno, ha pasado esto con los salarios y ahora, bueno, no hay nada más que hacer
hacemos la plancha de acá hasta diciembre claro, y no hacemos más obras. Claro. No es el camino. O entrar a transferir responsabilidad, es decir, no es culpa mía, es culpa del otro. No, pero es que de eso se trata, claro. O sea, cuando me refiero a hacer la plancha y quedarnos, claro. digamos, sí. hablando frente al micrófono, frente... No, acá. Exacto. Por eso te decía, cada uno va a tener que agarrar su parte de responsabilidad y tratar de resolver la situación. Uh-huh. Ahora, evidentemente las cosas están, como quien dice, la suerte está echada. Así es. Y ya, imagina, ponete a pensar, en la última negociación se da un 3% a pagar en diciembre, en el sueldo de diciembre. Sí. El sueldo de diciembre, te aclaro, no lo paga la actual administración, no, la paga ya la futura, que viene, claro, es la que viene. Claro, exacto. O sea, ya estamos, digamos, comprometiendo lo que va a ser la administración que viene. Ya estás gastando a cuenta. Ahora, Ricardo, el otro día, al extremo. Antes que suceda esto, hará 2 o 3 semanas atrás, hablaba acá en 7 PM en el programa con el jefe de gabinete de la provincia, el contador Yarade, y vos lo conocés muy bien a Fernando, y decía Fernando Yarade, con mucha satisfacción, con mucha tranquilidad, que había logrado equilibrar el tema el tema del equilibrio fiscal, lo que es tan difícil conseguir en todas las administraciones públicas, y prácticamente lo decía, no sé si con orgullo, pero por lo menos con mucha tranquilidad, como diciendo hemos hecho las cosas bien, y tengo acá en mi mano el discurso de Gustavo Sáenz del día 1 de marzo, ante el Consejo, y Gustavo decía lo mismo y a la vez enumeraba el tema de las obras, pero esto da la impresión de que para Yarade, que hablaba de haber logrado ese equilibrio fiscal en la provincia, y para ustedes, con Gustavo Sáenz en el municipio, lo mismo, más obra, está absolutamente en riesgo, Ricardo. Yo te diría que la situación del municipio es mejor a la situación de la provincia, por la sencilla razón de lo que te expliqué de cuánto significa hoy el gasto de personal en el municipio y en la provincia. Mientras en el municipio lo hemos disminuido, lamentablemente en la provincia se incrementó. Se incrementó durante los años anteriores y Fernando Yarade estableció determinadas medidas que lograron equilibrar eso, pero se venía de una situación. Recordarás que a fines del 2017 el déficit de la provincia era superior a los 4.000 millones de pesos. Bueno, esta última negociación de pasar del 30 al 35 implicaba un descalce de más de 3.000 millones de pesos. Uh-huh. La del 35, imagínate que hoy estamos hablando ya de otro valor de oferta, al 38, si bien vuelvo a decir, no se paga en este año, si no se paga en el que viene y la administración futura, pero obviamente se está en una situación, te diría, bastante complicada. Uh-huh. Y ahí es donde tiene que surgir, te diría, primero va a surgir en claro oscuro qué administraciones han tenido, te diría, un manejo más adecuado y están con mayor fortaleza para afrontar estos momentos. Uh-huh. Y también va a surgir, como te digo, aquellas que tengan más capacidad de gestión. Uh-huh. Hoy a la mañana hemos estado con el intendente y te diría que el intendente no solamente estaba afligido por el tema y demás, sino ya estaba pensando de dónde iba a conseguir los recursos para seguir haciendo las obras y dar respuesta. Uh-huh. Nosotros en cada lugar que visitamos, en cada lugar que está Gustavo y demás, asumimos compromisos que se cumplen. Claro. Nos hemos comprometido a hacer hace poquitito el hospital público para mascotas. Así es, que lo dijo el 1 de marzo, exacto. Nos hemos comprometido a terminar las obras, el Parque San Martín, que está quedando tan lindo, uh-huh. Todas las obras de iluminación, la avenida Fuerza Aérea allá en la zona norte, y tantas otras cosas que venimos planteando, obras, te diría, en diferentes barrios, en Ripiado, Cordón Cuneta. Gustavo ha lanzado un plan para la refacción de 200 plazas en toda la ciudad, uh-huh. Recuperando el mobiliario, los juegos, los bancos, mejorar la iluminación. Todo eso significa inversión. Uh-huh. Y obviamente la gente
la necesita. No podemos dejar de lado. Entonces, te diría que, como quien dice, y acá encantado quiero retruco, ¿me entendés? Sí, exacto, bueno, exacto. Va a haber que ponerle el pecho, tampoco no podemos ponernos en la intransigencia de decirle a la gente no, no le vamos a dar ningún tipo de actualización, o le vamos a quedarnos en la cifra del 20 y pico, como te digo, como se aprobó el presupuesto, pero sí cabe una reflexión para tantos legisladores, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, que nos criticó ácidamente, te diría, cuando nosotros mandamos el tema de la actualización de tributo. Si echás para atrás la información en Internet, vas a descubrir varias declaraciones del presidente de la Cámara diciendo que era una barbaridad lo que había hecho Sáenz con el tema de el aumento de los tributos. Bueno, ahora que le pregunte, que hable con Yarade para ver cómo van a poder pagar el 38% que se está hablando. Ahora, todo es grave, por eso recurrimos a vos hoy, Ricardo, el ingeniero Ricardo Villado, el secretario de Gobierno Municipal, para que podamos, es prácticamente esto una especie de charla, de reflexión al aire. Lo más terrible, si hay algo más terrible, Ricardo, vos decías, habrá que agudizar el ingenio para ir a buscar recursos donde sea. El tema es que no hay tampoco mucho a dónde ir a manguear, ¿no? Hablando en términos vulgares. No, pero yo quiero señalarte lo siguiente. En la última visita del ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dubonne, en reunión con el Fondo Monetario, se sacó la posibilidad de la venta de 9.600 millones de dólares en diferentes tramos y Así demás. Es. Esto en buen romance significa que se van a convertir dólares a pesos. La discusión en definitiva es ahora qué vamos a hacer con esos pesos, ¿me entendés? Claro. Y yo creo que vendrá una discusión, y obviamente va a ser una discusión entre técnicos, y va a ser una discusión. Gustavo fue bastante duro también en algún momento y criticó a muchos funcionarios nacionales y les pidió que piensen con el corazón. Va a haber recursos, porque si vos te pones a agarrar una calculadora, multiplicar 9.600 millones de dólares al valor de la divisa hoy, es una importante cantidad de recursos. Bueno, el tema va a ser entender concretamente en dónde realizar esa inversión. Ahora, Inversión social, perdón, ingeniero Villada, déjame que sea malo, si cabe el término, déjame que te pinche el globo, como se decía. Esa plata no va a ser para frenar la corrida del dólar y no va a ir a ninguna actividad productiva o algo por el estilo. Mirá, en principio, como te digo, viene una discusión qué es lo que se va a hacer. Pero nosotros vamos a tener un ingreso de 10.000 millones de dólares, lo dijo el propio Dubonne, vamos a tener una sobredolarización. Es decir, para ser de otra manera, digamos, tenemos un nivel de reserva absolutamente excesivo y como consecuencia, en la discusión y en la negociación con el fondo, se sacó la autorización para que se vendan esos 9.600 millones de dólares. Bueno, ahora viene la discusión de qué es lo que se va a hacer. Operativamente se va a convertir divisas que va a estar en manos del Banco Central a pesos. Así es. Sí. Con lo cual, evidentemente, hay que determinar. Va a venir una discusión. Y por eso te digo, la discusión tiene que ser cómo convertimos eso en inversión, realmente en inversión social. Y cuando me refiero a inversión social, me refiero en aquellas obras importantes que eventualmente se están dejando de lado ahora por el tema inflacionario y porque las paritarias adquirieron un valor que nadie tenía previsto. Yo estoy seguro que el ministro, que el jefe de gabinete de la provincia no tenía previsto estos valores. No, por supuesto. Y él mismo lo ha dicho. Y hasta te diría, con pesar, hablar de que esto de alguna manera
ponía en riesgo el déficit fiscal que él había conseguido. Claro, por eso te decía, cuando hablé el otro día con él, prácticamente era como decir, estamos haciendo bien los deberes, estamos haciendo bien las cosas, vamos a entregar. Ponete a pensar bien. cómo se siente ahora que claro. de un día para el otro se cambian los papeles. Pero supuesto. Ahora hay que poner todo el énfasis y toda, te diría, en el buen sentido de la palabra, toda la sabiduría sí. para llegar a un acuerdo con los empleados estatales, para finalmente que los chicos vuelvan a tener clase, que podamos en definitiva restablecer la normalidad. Gracias a Dios en el municipio no hubieron medidas de fuerza, hubieron asamblea, pero tenemos que salir. Y después, te reitero, Daniel, nos vamos a tener que poner el overol y entrar a ver y discutir en el orden nacional el tema de la distribución de recursos. Tiene que haber una inversión que permita, como te digo, que se hagan las obras, que se presten los servicios, que se reactive la economía como necesita. Lo necesita Buenos Aires, no tengas duda. Sí. También nosotros tenemos que pelear por lo que pasa acá en Salta. No, lógicamente. En algún momento con vos hablamos, me acuerdo cuando yo era presidente del Consejo claro. Y te decía, viene Macri, vienen todos, tenemos que reclamarle en definitiva que se invierta. ¿Te acuerdas que te dije, mira qué importante? Claro. Nunca había ocurrido que a Salta venía todo, cada 2 días llegaba un candidato así presidente. Así es. Y yo te dije, lo que tenemos que hacer es reclamarle que inviertan. Bueno, hemos logrado eso. Hemos logrado que se invierta en obra pública. Hemos logrado conseguir recursos, pero prácticamente hemos conseguido un presupuesto entero de recursos que no fueron préstamos. Son aportes no reintegrables. Lo más fantástico es eso, que no hay que devolverlo. Hay que seguir, como te digo, hay que seguir en esa vía, hay que seguir haciendo entender, como te digo, que es necesario, que lo necesita nuestra economía, que cuando nosotros resignamos una obra, cuando nosotros decimos no vamos a hacer tal cosa, hay corralones que no venden materiales. Lógico. Empresas que no pueden contratar más gente que no tiene trabajo. Eso es lo que hay que hablar ahora y eso es lo que hay que discutir. Exacto. Aparte, y con esto termino, ¿no? Este es un hecho que complica bastante. Vos decías recién, hablando de la confianza que tiene el vecino, yo creo que es la herramienta más importante con la que puede contar un gobernante, en este caso el intendente Gustavo Sáenz. El vecino responde, paga sus impuestos a través de eso, de ARMSA, ese organismo que se creó, pero el vecino ¿por qué paga, Ricardo? Porque le tiene confianza al intendente, a su funcionario, pero porque ve obra. Y si esa obra se para, ¿va a seguir pagando del mismo modo? Yo creo que no. Por supuesto que no. Claro. Por eso te digo, es toda una necesidad de coordinación. Por eso, al comienzo de la charla, imagínate, yo podría haberte dicho, no, sí, la verdad que estamos muy afligidos, la verdad que la provincia ha hecho todo mal, es culpa de ellos, no vamos a poder hacer nada. Chao, Daniel, nos vemos otro día. No, este va al revés. Es decir, las cosas son como son. También en un marco de realidad y de justicia social. ¿Los empleados estatales tienen derecho a pedir lo que están pidiendo? Claro que sí. Claro. Anda al súper y te vas a dar cuenta que tienen derecho. Claro. Bueno, ahora nosotros como administradores, si antes manejábamos el dinero eficientemente, ahora lo tenemos que hacer más. Por supuesto. Y punto. Y esto tiene que ser así, tiene que ser una decisión con fuerza, como te digo. Y bueno, y como te digo, cada uno dará su discusión, tocará las puestas que haga falta. Tenemos, como te digo, en buena hora, tenemos un dirigente que es sumamente respetado. Y es respetado porque hizo las cosas bien, porque el dinero que pidió no fue, como te digo, para aumentar personal y para nombrar a medio mundo. No. Le invirtió en obra, no nos endeudamos, no tomamos ningún tipo de crédito, al contrario, pagamos deuda que existía, sacamos muchos años de adicionales no remunerativos que se habían dado. Entonces, al ser tan respetado, también es como que se renueva el crédito para poder seguir
enviando recursos. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer. La semana que viene yo estoy yendo a Buenos Aires para conseguir también a través del Ministerio de Desarrollo Social recursos para poder justamente avanzar con el tema del hospital para mascotas. Ingeniero Villada, qué tema, que realmente, la verdad que no es para envidiarle, estar ahí en la posición de ustedes, porque van a tener que apelar, como vos bien decías, ¿no? Mucha imaginación, mucho ingenio, buscar de donde sea bajo las piedras, pero el tema es bastante complicado. La idea es que lo podamos seguir charlando como siempre, Ricardo. En la semana que viene veremos cómo, si finalmente mañana esto se aprueba y los docentes y los chicos vuelven a clase, pero bueno, habrá que ver cómo continúa. Hola. Hola. Sí, no, te decía, habrá que ver qué pasa a partir de mañana, espero, el lunes seguiremos. Te digo, espero por los chicos, por los papás, pero por los maestros mismos, porque yo estoy seguro que, en definitiva, para el maestro no es simpático estar. Hoy a la mañana, te digo, yo circunstancialmente andaba ahí en el centro, todo el mundo mojado, realmente en un esfuerzo terrible. Los maestros quieren volver a las aulas. Y espero, como te digo, que este esfuerzo que ha hecho el gobierno se traduzca en un acuerdo, como te digo, que no surjan intereses políticos y de chicanas y demás que metan ruido a este tema. Finalmente se llegue a un acuerdo y, como te digo, el lunes estemos pensando, como te digo, cómo vamos a conseguir recursos y ponernos codo a codo con el gobierno de la provincia para ir a Nación y lograr, como te digo, que en Salta la gente esté mejor, porque esta es así, como te digo, nosotros tenemos que pelear por Salta, y en esa, como te digo, nos vas a encontrar. Ingeniero Ricardo Villada, un gusto como siempre, gracias, te mando un abrazo, la seguimos. Hasta luego, Daniel, hasta luego.